Si te digo Hades, seguramente piensas en el típico dios malvado y cruel que está gobernando el inframundo lleno de almas condenadas. Pero ¿y si te dijera que todo lo que te han contado sobre él en las películas es mentira? Porque Hades no era el villano de la mitología. De hecho, era uno de los dioses más justos, pero la historia lo convirtió en un villano sin motivo. Pero antes de contarte toda esta historia, yo me presento, soy Cristina y aquí te cuento cosas que quizá no sabías. Vale, vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Hades? Pues Hades era uno de los dioses más poderosos del Olimpo. Pero claro, no vivía en el monte sagrado como el resto. Era hijo de Cronos y Rea y hermano de Zeus y Poseidón. Y cuando los tres hermanos derrotaron a su padre, se repartieron el universo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón se quedó con el mar y a Hades le tocó gobernar el inframundo. Pero al contrario de lo que mucha gente cree, Hades no era el dios del amor. Él no decidía quién moría, ni siquiera castigaba a las almas. Él solo gobernaba el lugar al que iban los muertos, intentando y asegurándose de que estuviera todo en orden. Vamos, que era algo así como el de recursos humanos del inframundo. Entonces, ¿por qué lo ven como el malo de la historia? Pues mira, a diferencia de Zeus, que era un mentiroso y manipulador, Hades era el más justo de los tres. Él no interfería en la vida de los mortales ni tampoco buscaba peleas con el resto de los dioses. Lo único que hacía era gobernar su reino. Era muy respetado y también bastante temido porque, obviamente, nadie quería pensar en la muerte. Pero cuando alguien llegaba nuevo a su reino, él se encargaba de que todas las almas recibieran su destino. No era él el que decidía quién iba al Elíseo, que era el paraíso, o al Tártaro, que era el castigo eterno. Eso quien lo hacía eran los jefes del inframundo. Él solo administraba el lugar, asegurándose de que todo siguiera funcionando. Pero claro, hay una historia que hizo que su reputación quedara manchada para siempre. Y es que la historia más famosa de Hades es la historia de Perséfone, la diosa de la primavera. La historia, así muy en resumen, cuenta que Hades se enamoró de ella y se la llevó sin su consentimiento al inframundo, ya me entiendes. Su madre Deméter dejó a la tierra completamente estéril en señal de protesta. Zeus intervino y ordenó que devolviera a su hija a la tierra. Pero había un pequeño problema. Si alguien comía en el inframundo, no podía salir. Y Perséfone ya había comido 6 semillas de granada. Por eso, para ese punto, se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría 6 meses con su madre en la tierra y 6 meses con Hades en el inframundo. Y básicamente, y así muy en resumen, es como nacieron las estaciones. Si quieres que te cuente esta historia al completo porque tiene mucho más que contar, déjamelo en comentarios. Pero aquí hay algo que ni las películas, ni Hollywood, ni el cine, ni nadie te cuenta. En muchas versiones del mito, Perséfone no fue simplemente llevada sin su consentimiento, ya me estás entendiendo. Ella se enamoró de Hades y se quedó con él en el inframundo por propia voluntad. Pero la gran pregunta de toda esta historia es, ¿cómo pasó Hades de ser un dios justo a ser el villano en las películas? Pues a ver, con el tiempo la cultura popular convirtió a Hades en el villano. Las películas, las series y los videojuegos siempre lo han mostrado pues como un villano bastante malvado. En Disney es un dios sarcástico con fuego azul. En God of War es un enemigo monstruoso. Pero en la mitología griega, Hades no era un dios cruel. Era un dios justo, solitario y con muy mala reputación, a mi criterio bastante injustificado. ¿Y tú crees que Hades era un villano o simplemente un dios incomprendido? Déjamelo en comentarios y sígueme para no perderte los siguientes vídeos.